tardes a todas y a todos. Esperemos que sigan de cerca estas actividades de este sexto Congreso Internacional de la Red de Pilares, Dilemas Contemporáneos del Humanismo y a esta tercera conferencia magistral. El día de hoy nos acompaña un colega y amigo paisano del estado de Oaxaca, el maestro Jaime Martínez Luna, que para poder dar su presentación de su conferencia magistral en este gran congreso, me voy a permitir presentarlo, pero antes agradecerle todo su tiempo y disponibilidad al tener un cargo como una rectoría de una universidad autónoma comunal del estado de Oaxaca que inició en el año 2020 y que justo está con las poblaciones originarias para poder generar formas de vida, formas de enseñanza y saberes propios desde estos pueblos originarios. Es sin gran duda un logro espectacular y necesario y urgente para nuestra sociedad. El maestro Jaime Martínez Luna es antropólogo, investigador y músico zapoteco de San Pablo Guelatao, Ixtlán, Oaxaca. Ha sido un destacado promotor cultural de la Sierra Norte oaxaqueña, sobre todo reconocido por su lucha en defensa del territorio y los recursos naturales de las comunidades serranas. Fundador de la Asociación Civil Comunalidad, cuyo papel ha sido preponderante en los movimientos sociales y políticos hacia la afirmación indígena y la autonomía. Es pionero en los proyectos de comunicación audiovisual indígena. Algunas de sus publicaciones son Guelatao, ensayo de historia sobre una comunidad serrana y comunalidad y desarrollo. Ambos libros editados por la Dirección General de Culturas Populares del CONACULTA y actualmente rector de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Bienvenido, maestro Jaime, un saludo cordial y justo vamos a escuchar su presentación y su ponencia en esta tarde para poder comentar sobre los dilemas contemporáneos del humanismo, pero desde la Universidad Autónoma Comunal, qué es, cómo lo están planteando, qué del humanismo, cuáles son los retos y cómo lo están haciendo, ¿no? Adelante, maestro Jaime, bienvenido. Muchas gracias por haberme invitado. Creo que hay mucho que comentar al respecto. Miren, yo creo que desde 1492 fuimos invadidos por un razonamiento basado o fundamentado en el poder, en la propiedad y en el mercado. Una civilización que durante siglos se ha atribuido el ser una civilización superior. Es más, nos ha etiquetado a los seres que habitamos este continente como realmente la barbarie. Desde esa postura, durante los 5 siglos y pico que llevamos, nuestras sociedades han tenido que, por un lado, fortalecerse dentro de sus propios contextos y por el otro, asumir la relación con los gobiernos coloniales, que podemos decir se extienden hasta el presente. ¿Por qué? Porque la mentalidad colonial es un razonamiento que te mira de arriba a abajo. En este sentido, toda la educación que hemos recibido desde el periodo colonial, periodo de la reforma, el periodo de la revolución, podríamos decir que sigue manteniendo ese el poder, la propiedad y el mercado. En este sentido, el que los pueblos originarios hayamos sobrevivido es una demostración que tenemos un razonamiento adecuado, necesario, resultado de nuestra convivencia
con el contexto que nos envuelve. Somos sociedades que en muchas formas, en muchos elementos, podríamos decir que mantenemos en pie una civilización propia, una civilización que no tiene al ser humano como al centro de atención, al ser humano ejercitando el poder, al ser humano ejercitando la propiedad. Por lo contrario, somos seres vinculados obligatoriamente a la tierra. Y cuando digo obligo, no digo obligación. Ombligo porque estamos ligados a la tierra, respiramos de la tierra. Por lo tanto, convivimos, compartimos con la tierra todos los elementos necesarios para hacer la vida. Y es en este sentido que tenemos que tener muy claro que en nuestro ser, en nuestra conciencia, conviven dos maneras de entender el mundo. La primera, cuando uno se siente parte del mundo. Y la otra, cuando uno se siente fuera y arriba del mundo. Son dos procesos civilizatorios que son resultado de un hecho concreto, firme y definido. Los que se sienten fuera del mundo perciben al mundo a través de sus sentidos, de su vista, de su tacto, de su olfato, de sus oídos, de su gusto. Es decir, la civilización que nos invadió desde el origen, no sé cuándo, había desarrollado una civilización fundada en la visión sensorial, en lo que ve, en lo que toca. Por lo tanto, se considera centro del mundo, porque él es el que ve, él es el que toca, él es el que escucha, él es el que camina. Por lo tanto, no es raro que en el periodo de la Ilustración, a finales del siglo XVIII, se haya elaborado un lenguaje que actualmente reivindica la sociedad de casi de todo el continente. Las libertades, las igualdades y la fraternidad, que también son reproducción de este mirar al mundo hacia abajo. Esta mirada que se separa del mundo y que lo hace empoderarse del mundo y hacer del mundo lo que se le pega la gana. Con todo el respeto a los humanistas, yo diría que eso es precisamente el centro de la gran enfermedad que se ha cultivado en nosotros desde fuera, con la invasión, con la reforma, con la revolución. ¿Por qué? Porque seguimos siendo los seres humanos los que analizamos, interpretamos al mundo, incluso lo transformamos. Acuérdense lo que decía Karl Marx en las tesis de Feuerbach. Los filósofos
lo único que hacen es interpretar al mundo. De lo que se trata es de transformar. Fíjense nada más. O sea, ambos, como filósofos, unos contemplándolo y otros interviniéndolo, dan cuenta de que el mundo está fuera de ellos, de que el mundo es otro. Esa parte. Por lo tanto, el ser humano es el centro de todo. Y me extiendo en esto porque es el origen de las ideologías, es el origen de los esquemas de poder de gobierno, de los esquemas nacionales, de los esquemas republicanos. Nótese, el Estado es una creación de los seres humanos para regular su relación. Pero obviamente, la visión que engloba o que explica esa manera de organizarse deviene precisamente de analizar las cosas desde fuera. Creo yo que tenemos el deber, la obligación de ver el otro lado de la moneda. ¿Y cuál es el otro lado de la moneda? Aquel que se siente dentro del mundo, aquel que sabe que respira del mundo, que lo primero que hace cuando llega al mundo es respirar a través de la mar y después a través del mundo. El primer hecho que se da en la vida es la respiración, porque antes de verlo, antes de sentir el mundo, se respira el mundo. Es decir, se tiene una relación dependiente del mundo. Y esto, que lo hacen consciente, pero no lo han explicitado, son las comunidades que saben, entienden perfectamente su dependencia del mundo, porque respiran del mundo. El invasor que nos trajo la otra civilización fundada en el poder, la respiración la deja como hecho casi natural, pero no le da importancia. Sin embargo, desarrolla toda una visión, toda una dibuja el mundo como él lo percibe. Y claro, cada uno de nosotros percibe al mundo de manera muy distinta. Cada quien tiene ojos. Y cada par de ojos no ven lo mismo de un hecho, de un ser vivo, de un movimiento. La percepción individual, ahí es donde nace. Sin embargo, en la otra civilización, en la propia, que es lo comunal. Es decir, donde se hace común nuestra relación con el mundo. Tenemos que ser y respetar este proceso con toda libertad y con todo respeto. Pónganse a pensar ustedes que lo que ven nuestros ojos está fuera de nosotros. Lo que tocan nuestras manos y nuestro pie está fuera de nosotros, de nuestro ser. Lo que
escuchamos, está fuera de nosotros. Lo que olemos, lo que nos gusta, es decir, lo que perciben todos nuestros sentidos, está fuera de nosotros. O sea, somos un reservorio del mundo. Por lo tanto, somos el mundo. Es decir, no soy yo, sino soy todo lo que me rodea, los que me rodean, lo que me rodea. En este sentido, lo que tengo en la cabeza y lo que percibe mi organismo completo es el mundo que habito. Esto que es filosofía y que no se ha expuesto los filósofos que han interpretado desde fuera el mundo, es lo que nosotros descubrimos en nuestras comunidades. Y de ahí que partamos en la discusión de qué es lo que se debe hacer para salir del laberinto sin salida en que nos ha metido la civilización occidental que nos invadió desde 1492. ¿Qué es lo que hacemos? En primero, mirar críticamente lo que hacen todos los elementos educacionales. Y en principio los vemos como entidades ajenas que diseñen lo que debemos aprender. Y esto no solamente lo hace la actual secretaria de Educación Pública, sino lo hizo el primer español que empezó. Si fue Colón. Es decir, a esos indios, porque creían que habían llegado a la India, hay que catolizarlos, hay que darles luz, porque son seres sin alma. Hay que dotarlos de conocimiento, porque viven en estado natural. Notas. La educación en México y en todo el mundo ha sido eso. Hay maestros que nos enseñan a vivir, a entender qué es la vida. Y con ello nos enseñan a reproducir lo que ellos han vivido, han interpretado a través de distintos autores, que también son intérpretes de otras interpretaciones. En fin, pero ellos tienen el poder y lo ejercitan en la escuela primaria, en el jardín de niños ahora, en la primaria, en la secundaria, en la prepa y en las universidades. En ese sentido, las grandes universidades como la UAM, pero principalmente la UNAM, son, ya no digo las demás, porque todas se cuecen en el mismo caldo. Son elementos que fortalecen el poder. ¿Sí? Y en eso van los diferentes y más afamados pedagogos, que buscan simplemente encontrar las mejores fórmulas. ¿Para qué? Para que su enseñanza quede de base en la sociedad. Haciendo crítica de esta educación, pasaron los años y nos vimos realmente llevados a generar una perspectiva distinta. Primero,
algo que inmediatamente limitaba nuestro ejercicio intelectual es el mismo lenguaje. En el lenguaje está la trampa básica. ¿Por qué? Porque tenemos que poner nuestras ideas con ese español que se nos impuso, con ese castellano que se nos metió con la violencia y con la religión. Entonces, había que hacer críticas del lenguaje. Porque además, nuestras lenguas propias, que son minoritarias en la actualidad porque son pequeñas regiones que podemos cultivarlas, nos decían que era otra cosa lo que decían los españoles o lo que dice la gente en español, a lo que nosotros nos decimos en nuestro propio idioma. La traducción nunca ha sido fina, exacta. Tenemos que adecuarnos. ¿Y qué es lo que pasa? Que lo que hacemos es traducir el español a nuestras lenguas maternas. En lugar de que nuestras lenguas maternas se traduzcan al español. Pero el español no puede retener todos los principios, la lógica y el razonamiento que tenemos. ¿Por qué? Porque es una lengua generada fundamentalmente en ámbitos de poder, de propiedad y de mercado. Por eso, la palabra derecho nos afecta. La palabra democracia nos elimina de participar. Por eso la palabra libertad nos confunde. Porque ¿quién es libre? Si tiene que respirar del mundo, si depende del mundo. Es libre como idea para hacer lo que decide, sí, porque tenemos capacidad de locomoción y es lo único que podemos hacer solo. Y eso relativamente, ¿por qué? Porque para caminar necesitamos el suelo y el territorio. Y ahí empezamos a tropezar con el lenguaje. Les digo lo del lenguaje porque propusimos comunalidad para dar una explicación de cómo hacíamos la vida nosotros en una comunidad. Encontramos en nuestra práctica cotidiana los elementos básicos que ofrecen una explicación de una forma de vida específica, pero natural. ¿Qué fue lo que encontramos a lo que le llamamos comunalidad? Que todos teníamos territorios comunales. Primero, que todos teníamos asambleas comunales. Tercero, que todos trabajamos comunalmente, es decir, todos practicamos en Oaxaca el tequio comunal. Y obviamente, todos tenemos una fiesta comunal. Pero cualquiera diría, pero es una taxonomía simplemente diferente. No, porque lo primero que tenemos que reconocer en la vida es dónde estamos parados, en qué universo vivimos, en qué hábitat, en qué contexto, en qué territorio hacemos. Segundo, ¿con quién estamos en ese territorio? ¿Sí? Es decir, los demás, es decir, la organización, es decir, la asamblea. Tercero, obviamente al estar con otros,
tenemos que hacer algo, pues el movimiento es natural. Y del movimiento surgen cantidad de actividad que realizamos con los que pisan el mismo suelo que nosotros. Y el ciclo se cierra celebrando la acción. Y ahí viene, eso es la fiesta. Por eso la fiesta es el cierre de un ciclo vivencial. Y ustedes lo pueden notar en el hecho mismo de ir a almorzar. Primero, para almorzar, definen en dónde van a almorzar. O sea, primero el territorio. Segundo, ¿con quién van a almorzar? Tercero, almuerzan. Lo que hay, lo que les dan, si es su casa, si es su comedor, en fin. Y al final, ¿qué es lo que logran? Satisfacción, ¿no? Por haber comido. Pues es la fiesta, es el goce de la vida. Y cada acción tiene sus 4 elementos. Por eso decimos, comunalidad no es teoría. Comunalidad no es un concepto, nada más. Es palabra, es vida. Y por eso hemos dicho, es una forma de vida que desarrollamos en comunidad. Y esto lo encontramos hasta en la ciudad, pero esto lo platicaremos. No. Bueno, a partir de esa conceptualización, nosotros, al mirar a la UNAM como el germen de el mantenimiento de un razonamiento colonial, donde tienen a la ciencia como el elemento sustantivo del aprendizaje, dijimos lo que necesitamos o lo que necesita nuestra civilización es otra universidad, pero que sea comunal. ¿Para qué? Para ejercitar y reproducir lo nuestro, nuestras capacidades. Es más, hasta nuestra ciencia, que no es la ciencia occidental o la ciencia mercantil, que quede claro. O la tecnología, que es el resultado del trabajo científico, según el poder. Bueno, fue así como nos atrevimos y las condiciones lo permitieron. Diríamos, logramos una universidad autónoma comunal de Oaxaca. En Oaxaca, apoyada por el poder legislativo, cosa que nos ha llevado a problemas, porque si el Ejecutivo no intervino o si el gobernador no intervino, pues no crea que nos ha tratado muy amablemente su equipo. Sin embargo, ahí estamos. Estamos en 16 lugares. Una primera característica, no pedimos edificios, no pedimos maestros, no pedimos nuevos discursos, sino la reflexión sobre nosotros, sobre lo que tenemos, lo que hacemos y lo que logramos. Es decir, lo que muchos dicen ahora saber es, ¿qué es eso? Nuestros saberes en la comunidad están, ellos son los principales maestros. Claro, hay profesionales de cada lugar y ellos son los facilitadores de este proceso.
que por cierto hemos aprendido algo de la UAM en cuanto al ejercicio de los módulos, porque en la UAM, mi respeto, ¿sí? Si hay una universidad que avanza a pasos agigantados. Tu micrófono, Jaime. Enciende tu micrófono. Tu micrófono. No. Ahí está. Ya regresé. Tiene que entenderse que el profesional debe generarse para atender. Nuevamente tu micrófono, Jaime. Ahí está. ¿Sí? Ya está. Entonces, que quede claro. Lo que nos guía son las necesidades concretas. Por eso las licenciaturas obedecen a eso. La maestría obedece a eso. Y al futuro los doctorados obedecerán a lo mismo, a los problemas centrales que tenemos. ¿Esto qué implica? Amplia y profunda participación comunitaria. La tenemos en casi la mitad del centro. ¿Pero por qué? Porque en la otra mitad, están ubicados los centros en comunidades o municipios regidos por partidos políticos, no por asambleas comunitarias. Aclaro eso. Sin embargo, los que motivaron el centro, los que estructuran el centro, son seres no antipartidistas, porque aquí no hay antis, son pro-asamblearios. Buscan la asamblea, buscan mayor participación de su sociedad en las necesidades de profesionalización que se tiene. Por eso yo les quiero decir con toda la confianza del mundo, ¿sí? Esta universidad viene de abajo, porque no se ha llevado a ofertar la educación. Más bien, se está dando respuesta a los elementos organizados que habitan en las regiones o en las microrregiones de Oaxaca. ¿Sí? Es decir, no abrimos la universidad con un presupuesto dado, con instalaciones creadas. No. Creemos que el conocimiento es responsabilidad y habilidad de toda la sociedad. Por lo tanto, no hay paredes para reproducir el conocimiento. El conocimiento se obtiene en la calle, en la cancha, en el campo, en la asamblea, en los cargos, en el tequio, en la fiesta, en todos lados. ¿Y esto qué significa? Significa integrar la comunidad a un modelo de profesionalización que ayude a resolver sus necesidades y problemas. Es más, esto representa para nosotros un nuevo modelo que creo que está y va a interconectar académicamente a todo el Estado. ¿Sí? Tenemos 16 centros, pero ya tenemos 12 unidades de aprendizaje comunal que dependen de los centros.
El equipo rector, el equipo de rectoría está al servicio de los centros. En los centros es donde se da la actividad académica, en donde se juntan y trabajan. ¿Por qué? Porque la guía de aprendizaje concreto o el método de aprendizaje concreto es el trabajo, es la acción, no es el discurso, es la reflexión del trabajo que se realiza. En este sentido, ustedes pueden avisorar de dónde viene esta universidad. Es una respuesta a los 5 ciclos. Y no asumimos una posición quejosa. No, al contrario. Creemos que las grandes ciudades tienen que aprender de nosotros si quieren salir del atolladero industrializador consumista. ¿Por qué? Porque es importante que el humanismo deje de ser el centro de preocupación para convertirse en lo natural y incorporándonos a nosotros a la lógica y a la dinámica natural de la vida. Por eso, yo agradezco mucho que me hayan invitado a este plato. ¿Por qué? Porque tenemos fundamentos. Actualmente en Oaxaca se tiene como el estado más pobre, más dependiente del estado. Es más, dicen que estamos subsidiados por el estado, pero no se dan cuenta que nuestras autoridades no ganan un peso, ganan cuando son de partidos políticos, pero los de sistemas normativos internos que venimos viviendo así desde 1995 a la fecha, nos permite entender que actualmente, fíjense, en Oaxaca hay 570 municipios. De los 570, 417 se rigen por asamblea. Es más, si hacemos números, les puedo decir que de 10,000 comunidades y pico que somos en Oaxaca, casi 8,000 o a lo mejor hasta más de 8,000 se rige por asamblea. Algunas veces yo me he preguntado, ¿quién gobierna Oaxaca? Pues las asambleas. Si el 80% está en manos de asambleas, imagínense. Por eso el magisterio oaxaqueño es de ejemplo a nivel nacional. Por eso tenemos 2 regímenes políticos. ¿Sí? Y en el sistema normativo, que quede claro, ser representante no implica tener salario. Que algunos que se han enfermado por el poder lo tengan es otra cosa. Pero la lógica interna de una asamblea es nombrar al más demostrativo de trabajo interno. Es decir, tú logras ascender en la pirámide política de una comunidad si trabajas, si demuestras en lo concreto tu compromiso comunitario. Si no, no. En los municipios de partidos políticos que son 153, ya es otra cosa. Y actualmente cualquiera diría Oaxaca se gobiernan por partidos. No,
Oaxaca es gobernado por asamblea. Y hay que hacer notar. Una asamblea es una visión totalmente distinta a la occidental. Sí. Bueno, yo no quisiera extenderme más para dar margen a que podamos platicar a partir de las dudas que ustedes pueden tener o de las preguntas que pueden exponer. Pero quisiera simplemente decir, Oaxaca no es México, ¿eh? Oaxaca se cuesta aparte. Por eso cuando usted llega a Oaxaca, realmente es increíble el carácter del oaxaqueño, que les de paso, aunque sea un cafecito, te damos, pero te damos. ¿Por qué? Porque el razonamiento comunal impera, a pesar de vivir en la ciudad. Sí. Oaxaca, nada más un último dato. Tenemos el 70% de la propiedad comunal de la tierra. 70%. Y el 15% ejidal y gubernamental. O sea que el 85% de la tierra en Oaxaca tiene carácter social. Esto tiene que quedar claro porque esta vivencia natural integral con el universo que nos circunda es lo que genera este razonamiento, el cual es la base fundamental de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, que inició su tarea el 1 de septiembre del 2020, del año pasado. O sea que todavía no cumplimos el año, pero ya tenemos resultados que podríamos incluso ya presumir. Sin embargo, no es nuestro presumir, no va a ser la competencia nuestra fundamentación existencial, va a ser la compartencia. Se lo vamos a compartir. Ojo, nosotros nada tenemos de educación competitiva, sino compartida. Por eso los maestros son parte, los facilitadores son parte del grupo que reflexiona a través del trabajo. Y con esto termino mi largo texto. A ver qué pregunta. Muchísimas gracias, maestro Jaime. Sin lugar a dudas es interesante todo lo que ha planteado, justo cómo se plantea desde una universidad autónoma comunal y sobre el centro de los temas que el día de hoy nos reúnen en este congreso. Voy a abrir el espacio para preguntas por parte del público que nos sigue en redes sociales, pero también quienes se encuentren en esta sala de Zoom, toda la confianza para poder levantar la mano y hacerla de viva voz, ¿no? Adelante, quien guste hacer preguntas. Equipo, Sergio René, adelante. Gracias. Veo que no se anima la gente. Yo estoy aquí, maestro Jaime Luna, emocionado escuchándolo, viendo que es posible la utopía, viendo que es posible materializar la utopía, sobre todo de la educación que enrumba el destino de las comunidades. Entonces, me alegra mucho mi reconocimiento y admiración a esa materialización. Te voy a hacer dos preguntas como de Occidente, y me disculpas, del mundo de la administración de las organizaciones, y es cómo se la juegan para legitimarse ante el Estado mexicano.
y ante la institucionalidad. La primera, la segunda, qué programas tienen? ¿Qué programas tienen para atender esas necesidades comunitarias? ¿Cuántos estudiantes tienen? Básicamente eso. Usted hablaba de que los programas estaban orientados a formar, no para la competitividad, sino para la atención de las necesidades de la comunidad. Entonces, y habló de programas de maestrías y doctorados. Creo haber entendido. No sé si en esa misma estructuración de niveles occidentales están organizados en alguna parte, cómo dialogan con Occidente, y si recibe estudiantes desde Colombia. Muchas gracias. Mi admiración. En Colombia las comunidades ancestrales decimos muchas gracias, mayor. Adelante, Jaime. Gracias. Mira, somos una universidad que nace en contexto actual. Tenemos una ley orgánica que fue la que aprobó el Poder Legislativo. Y en esa ley orgánica, el Estado está comprometido a aportar la economía inmediata, básica. Sin embargo, el modelo nos lleva a que no dependamos de ese recurso, que hasta ahora ha sido ampliamente demostrado. En segundo lugar, podemos tener desde una licenciatura en comunalidad hasta una ingeniería comunal que vislumbra toda la cuestión del trabajo agroecológico. Es decir, tenemos el lenguaje y el registro del Estado para el reconocimiento de los estudios que realizamos. ¿Sí? No respondemos a su lenguaje únicamente, más que en lo que consideramos necesario. ¿Pero por qué? Porque como universidad autónoma elaboramos los planes de estudio necesarios. Obviamente tenemos en muchos momentos que traducir este lenguaje al lenguaje de la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Profesiones, que es la única instancia que revisa más o menos el contenido diseñado por los que tiene que respetar, porque somos autónomos. ¿Sí? Pero de ahí en fuera, nada de lo que viene de arriba como estructura, diríamos, académica o contenidos académicos es tomado, salvo que el centro considera pertinente ver ciertos aspectos, ¿no? Que les son necesarios. Eso también el conjunto académico de cada centro lo decide. En este sentido, somos una universidad autónoma, pero que depende de alguna manera oficialmente del Estado. Y que nuestro proyecto apunta a que logremos nuestra plena autonomía económica, pero no te puedo decir que lo tengamos en este momento. Si todavía no cumplimos el año de haber empezado, pues. Y se admiten compañeros de todos los países, de todas las lenguas habidas y por haber, no hay límite. Es más, en nuestro estatuto se abre a que hayan centros en otros estados de la República, con el nombre de Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. ¿Sí?
somos, nada más en este primer ciclo que empezamos, somos 347 inscritos. Tenemos algo así como un personal de 147 facilitadores, en el cual me incluyo yo, ¿no? Como rector. Pero que quede claro, ya es la demostración más concreta del ámbito comunitario que nos sostiene y que nos defiende. Hasta la fecha, todo se ha trabajado en Tequio. Es decir, el Estado mexicano no ha cumplido con lo que tiene que cumplir. En esto estamos en este momento. ¿Sí? Con esto te digo que somos, pero no somos, diríamos. Y es cierto lo que tú decías al principio. Esto que parecía para nosotros una utopía está bajo ya la responsabilidad de todos. Una réplica pregunta, si me lo Sí. permite, Jesús y Jaime, maestro Jaime. Estamos en un congreso que nos convoca, que es un congreso de maestrías y doctorados, pero también estamos con facultades y escuelas de administración en toda Latinoamérica, donde impera la hegemonía del management. Estaba leyendo la página de ustedes y decían que se desnudan de las costumbres o de las prácticas o miradas occidentales, ¿no? Colonialistas. ¿Y qué mensaje nos podría dar? Yo le digo, yo soy profesor de una facultad de ciencias económicas, econométrica, de un programa de administración managerial. ¿Qué mensaje hay para nosotros como profesores que repetimos como loro el discurso colonial? Primero, dejar de sentirse maestros, poseedores, propietarios del conocimiento y reconocer que es el universo que habitamos el que nos inyecta de los elementos que tenemos a nuestro alcance para explicar y resolver nuestras necesidades. Eso es básicamente lo que te recomiendo. Y si mantenemos el lenguaje de licenciaturas, maestrías y doctorados, es porque estamos vinculados al sistema educativo nacional, pero a ese sistema le queremos demostrar, al reconocer el conocimiento que habita en nuestra gente, tenemos que demostrar al sistema educativo que hay otra manera, hay otro mundo diferente, hay otros mundos diferentes que pueden autoeducarse, por decirlo de alguna manera. O sea, no nos creemos en los títulos, nos creemos en los resultados del trabajo, básicamente. Por eso es lo primero, es dejar de sentirnos maestros que solamente, como tú mismo lo comprendes y aceptas, que somos simplemente pericos que repetimos lo que no lo que nos dice que tengamos que decir. No. Bien. Gracias, Jaime. Adelante, Efraín, compañero, colega nuestro. Gracias, mayor. Buenas tardes, maestro Jaime. Le saludo desde Quito, Ecuador. Un gusto poder conocerle. La verdad que yo de este proyecto no había conocido antes. Me parecen fantásticos los conceptos que usted ha planteado y esa gran búsqueda, ¿no? Pasar de una condición de la competencia al compartir, al colaborar, creo que son realmente los espacios que tenemos que reflexionar. Pienso que estas búsquedas
a partir de nuestras condiciones, de nuestros pueblos originarios, ¿sí? Creo que son muy importantes y hay mucho, mucho por aprender, mucho por conocer. Y claro, este proyecto a mí me parece una cosa fantástica, como decía Sergio, una utopía, utilizando el mismo lenguaje colonial, ¿sí? Pero a mí lo que me preocupa en este trabajo que están ustedes iniciando es, ¿no será realmente que este proyecto puede fracasar en el mediano, en el corto plazo, en el momento en que resulta una condición incómoda al poder? Porque el poder, ¿sí? El poder, ¿no es cierto?, la parte hegemónica, dejará que realmente surjan condiciones emergentes en los límites que ellos vayan planteando. Porque yo me pongo a imaginar, ¿no es cierto?, si una universidad comunal, ¿sí? Realmente la alternativa que significaría para nuestros pueblos marginados, ¿sí? Acá en el Ecuador, por ejemplo, ¿sí? Un porcentaje altísimo de gente que no va a la universidad por diferentes circunstancias, en muchísimos casos por el mismo hecho de que significa que la gente tenga que desplazarse a centros poblados, que tenga realmente que ir a ese proceso de aprendizaje, de campos de conocimiento, que a lo mejor no encajan dentro de nuestras cosmovisiones, ¿sí? Eso es un tema súper complejo. Un tema, por ejemplo, que a veces yo analizo en el Ecuador, esta casi obligatoriedad de las lenguas extranjeras, del inglés precisamente. Eso es un tema complejo que deberíamos pensar mucho definitivamente. Es que es el idioma de la academia, ¿sí? Es el idioma de la ciencia y tenemos que aprender eso. Pero realmente, ¿cuánto aporta eso dentro de nuestro proceso de formación? Y todos estamos o no verdaderamente capacitados para poder captar esos idiomas. Eso es un tema importante. Entonces, en ese orden de ideas, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros podemos garantizar que este proyecto, este proceso, ¿sí? Que ustedes lo están impulsando, ¿sí? Primero se pueda mantener, ¿sí? Y después de eso que podamos incorporarnos, por ejemplo, igual que Sergio decía que acepten estudiantes colombianos, yo diría si acepta realmente un trabajador en una pasantía, a mí me encantaría, por ejemplo, yo trabajo aquí en el Ecuador en comunidades, en un proyecto muy bonito, ¿sí? Comunal, comunitario, ¿sí? En los Andes, a 3.600 metros, ¿sí? En donde, sí, a pesar de toda la lógica del mercado, ellos han ido en contra y han logrado mantener sus productos, y han logrado mejorar. Justamente ayer compartimos esa experiencia, ¿sí? Entonces yo estoy convencido que realmente el tema comunitario, el tema participativo, ¿sí? Es la alternativa, ¿sí? Para que los espacios más marginados se puedan incorporar en estos procesos de mejorar sus condiciones de vida. Porque eso es realmente lo que tenemos que ver, ¿sí? Pero sí me preocupa esto, ¿no es cierto? Sí, de que este proyecto se pueda mantener en el tiempo. Es un poco mi reflexión y mi pregunta, maestro Jaime. Gracias, Efraín. Adelante, Jaime. Mira, Efraín, todo proyecto tiene riesgo. Sin embargo, la convivencia comunal con el Estado mexicano no es de ahorita, es desde que nace el Estado mexicano, es desde antes, durante el periodo colonial, nuestras comunidades ya se gobernaban así y su modo de vida era el mismo que ahora tienen. No es porque sean conservadores, sino son natural. Lo natural ha estado siempre en el mundo entero y convive con sociedades fundadas en el poder. Y no mueren. ¿Por qué? Porque tienen una propia capacidad de resistencia, de negociación con las relaciones de mercado, por ejemplo. Sin dejar el trueque o el intercambio, se acepta el consumo de productos industriales. Claro, no en demasía. Hay algo que detiene a la gente a consumir lo que viene de fuera. Hay algo. Vamos a negar que la presencia o una intervención del capitalismo, por mucho que
presiona por incidir, no logra vencer la organización comunitaria. Tal vez la demostración es que en Oaxaca el 80% piensa comunal, gracias a que tiene la tenencia de la tierra en manera comunal. Y en ese sentido, no somos subversivos, por así decirlo. El Estado no tiene por qué preocuparse de nosotros. Al contrario, debería entender que es la lógica natural que reproduce a las comunidades y que por lo mismo la situación es más gobernable, en lugar de pensar que somos ignorantes y que tienen que educar. ¿Sí? Entender que somos gente con experiencia, con una civilización en potencia, que tenemos una lógica, incluso científica, más científica que la propia ciencia. Ya, déjame decir, a pesar de que puede ser una broma, es más científico reconocer que respiramos a hacerlo a un lado y tomarlo como secundario. ¿Sí? En ese sentido, Efraín, hay peligros cuando no se llevan la intención de resolver necesidades. Cuando se politice el asunto, por ejemplo, entonces sí, cuidado, porque lo único que queremos nosotros es resolver nuestras necesidades. Por eso, Efraín, y gracias por señalarlos tu preocupación. Pero tenlo por seguro que vamos a luchar, porque no porque el Estado sea cuatro, simplemente que nos deje trabajar a gusto con nuestros principios. Eso es todo lo que pedimos. Si eso le llaman otros autonomía, autonomía. Si ellos le llaman libre determinación, libre determinación. Pero en este caso, Ecuador y Bolivia han puesto la muestra en el continente, ¿no? Correa, pese a lo que puedan decir de él, Correa y el otro, ya no me acuerdo el de Bolivia, ¿cómo se llama? El que estaba... Evo Morales. Evo Morales. Nos dio una muestra de que se puede hacer incluso desde arriba cuando se tiene una visión distinta. Que no se logra del todo, porque la cosa es que de abajo se camina hacia arriba a que se camine de arriba a abajo. Pero, en fin, esas son particularidades históricas y lo que creemos es que en Oaxaca se puede construir de abajo hacia arriba. Gracias, Jaime. Hay una última pregunta, me parece, de acá de nuestros asistentes en Zoom. Beatriz Eugenia tiene levantada la mano. Adelante, Beatriz. Sí, muy buenas tardes a todos. Maestro Jaime, pues un gusto conocerlo. Mi nombre es Beatriz Eugenia Gudelo. Yo trabajo en la Universidad del Valle en Cali, Colombia, la Facultad de Ciencias de la Administración. Pues la verdad, profesor Jaime, pues estoy muy complacida con esa propuesta que usted acaba de presentarnos. Eso digamos, de este ideal, digamos, de universidad, pues yo creo que en el caso mío personal, pues la alabo mucho y la verdad nunca pensé que iba a escuchar de un rector esta propuesta vívida, porque ustedes ya lo están logrando, ya está en marcha. Y básicamente, pues, creo que así como han dicho los profesores compañeros acá, pues yo digamos que tengo dos inquietudes básicas. Primero, es que en estos entornos académicos en los que nosotros nos movemos, en nuestras instituciones, de alguna manera lo que usted plantea y el funcionamiento de la universidad comunal como lo plantea rompe
los paradigmas de cómo funciona la universidad, o sea, de cómo funcionan las universidades. Para mí esto es romper un paradigma. Y lo hablo desde el humano. ¿Por qué? Porque en muchas de nuestras instituciones hay egos elevados, hay competencias, prima el interés individual sobre el interés colectivo, ¿sí? Entonces, digamos que esta es una apuesta muy interesante, no solamente por el reto que implicaría a los facilitadores en pensar más en un bienestar colectivo y no individual, y, y yo creo que se hace efectivo, digamos, ese nexo con la comunidad. En última, la razón de ser de este tipo de instituciones es la comunidad. Entonces, maestro Jaime, mi pregunta es, porque estoy como haciendo un poco de catarsis con usted, pues y aquí, aquí en esta sala, es cómo nosotros, o sea, como facilitadores, a pesar de estar en instituciones de alguna manera politizadas que responden a una dinámica de mercado y a una dinámica capitalista, porque esa es la realidad desde mi punto de vista, cómo hacer para nosotros poder digamos, migrar a ese modelo, que yo pues lo veo muy difícil, pero digamos, cómo hacer para nosotros desde nuestra labor como docentes, cómo poder de alguna manera empezar a migrar a eso, a ese modelo, y también desde nuestro actuar, es decir, ¿cómo hago yo para que usted allá me reciba? Pues sería la otra pregunta, o sea, ¿cómo hago yo para lograr que yo sea facilitadora en ese modelo? Porque así como usted lo está planteando, maestro, yo quisiera estar allá, o sea, yo quisiera irme de aquí e irme para allá, ¿sí? Porque la verdad yo ahí encuentro un sentido, ¿sí? Un sentido como humana, ¿sí? Como desde mis valores y de mis necesidades. Entonces es eso, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, porque a fin de cuentas las puertas están abiertas a todo. Lo que sí les decimos a todos es que hay que venir a trabajar y aprender comunalmente con todos a través del trabajo. Haríamos lo necesario que se necesite para que ustedes puedan estar aquí. No tengan preocupación ni tan solo puedan pensar que nos preocupa la presencia de mi compañero. Y más, en estos días vayan una compañera colombiana aquí a Oaxaca a trabajar con nosotros, a incorporarse a las sumas de actividad. Ya consiguió beca por ahí, ya consiguió su proyecto de investigación y ya argumentó su economía. Entonces, yo voy a sumarme. Bueno, ahora pues, no. Y así como eso, vamos a Tu micrófono, Jaime. Se apagó tu micrófono. Tu micro, Jaime. No nos escuchamos. No te escuchamos. Tu micrófono. Ahí está. de alguna manera, creemos que la lógica comunitaria es elemental, básica, pero hemos sido tan bañados de la civilización occidental que es muy difícil desnudarse, es difícil descolonizarse, es difícil entender que podemos ser propios, ¿sí? ¿Por qué? Porque son muchos los elementos a nuestro alrededor que nos impone a pensar de otra manera, ¿sí? Sin embargo, yo les digo, los 4 pasos que a mí por lo menos me permite entender a mi gente son muy sencillos. Analice dónde está parada, con quién está, qué hace con quién está y qué logra
con su acción. Eso es todo. Esto es comunalidad. Y a partir de esos 4 principios, usted puede trabajar con sus propios estudiantes, compañeros maestros, facilitadores, en fin. Más ahora en la situación que vive Colombia, por ejemplo, que se requiere de mucha iniciativa, pero de abajo. Y en este sentido, maestra Beatriz, yo le recomiendo simplemente que vea el mundo con sus ojos, no con los lentes que le han puesto. Y no lo digo porque tenga lentes, sino lo digo porque nos han obligado a ver con los lentes que nos han impuesto. No nos damos cuenta ni siquiera que respiramos. Válgame, Señor. Sí. No, pero nos imponen a Jesucristo. Nos imponen a la ciencia. Nos imponen al Estado. Y al hombre, sobre todo, en el centro de todo. Eso hay que superar. Y con eso va a encontrarse muchísimas sorpresas. Yo me la paso recomendando que por favor respeten a quien está al lado, no compitan con él, compartan su conocimiento ambos, porque todos tenemos conocimiento y todos lo podemos crear, producir, generar caminando juntos. Pero el momento cuando uno se siente más poderoso que el otro, ya la empezó a regar. Sí. Eso es lo único que yo les diría, maestra Beatriz, que ojalá y tengan buenos resultados. Okay. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Bueno, pues hay un comentario de nuestra compañera Giovanna. También está la Escuela de los Libertadores y Libertadoras de la Madre Tierra en el Valle del Cauca, en Colombia. Y sin lugar a dudas, Adelante. Y sin lugar a dudas también justo creo que con las preguntas que se han planteado y lo que ha comentado el maestro Jaime, creo que da sentido a esta parte de qué administradores, qué administradoras en términos económicos administrativos debemos que empezar a formar en ese sentido, ¿no? En maestrías, doctorados, esta parte de trabajar de otras formas, organizarse de otras formas, donde los principios, los valores son otros, ¿no? No estos valores individualistas, la máxima ganancia, sino también dar respuesta a estos grandes problemas que tenemos, que a veces son comunes. Una última pregunta, maestro Jaime, en redes sociales aparece de Maritza, compañera nuestra de la UAM, es que le intriga mucho es cómo se imparten las clases en la universidad en este sentido, ¿no? Y cómo, ante la pregunta que habías hecho de quién gobierna Oaxaca, es cómo se gobierna Oaxaca respecto a los derechos de los pueblos. Serían esas dos, Jaime. Bueno, imagínate un grupo de 10, de 15, de 20, con 1 o 2 facilitadores. El tema siempre va a estar vinculado a las necesidades, a las preocupaciones de este grupo comunal. Y le digo más comunal que colectivo, porque lo colectivo viene también de colecta, viene del lenguaje individualitario. Por eso hablo y me refiero más a lo comunal. En este grupo que se siente reflexiona, que paz, que todos aportan, es como cuando se practica en la calle y se aprende muchas veces mucho más en la calle por la manera como les pone cada quien, que en un salón de clase en donde todos los mesabancos, los pupitres están colocados para escuchar al facilitador, al maestro enfrente.
por ejemplo, desde ahí, ¿no? Y ese es el universo, la vida cotidiana de los pueblos. Por eso creemos estar asentados en el conocimiento de la gente misma, que sobre un tema, sobre un proyecto, avanza, discute, debate, hasta definir qué debe hacer el conjunto y irse a la acción en lugar de seguir leyendo y leyendo y leyendo, porque toda lectura nos dejará de ser interpretación de X persona sobre X cosas. Pero una decisión comunal, como la que se toma en las asambleas, es conocimiento comunal, es experiencia comunal, es definición, decisión comunal. Por eso los pueblos tienen eso como su propia ética, su propia forma de entender el mundo, su propia forma de hacer la vida. Por eso entendemos que estamos entrando a un nivel en donde priva lo horizontal, donde no hay paredes. Por eso muchos nos decían, bueno, ¿dónde están sus instalaciones? Porque todos estamos acostumbrados a primero el edificio. Es más, para hasta en la creación de edificios hemos recibido ofertas. No nos interesan los edificios. Claro, arreglar un arte cabanita donde se reúne a la gente, órale, arreglarla para que no gotee cuando llueva mucho. Pero en fin, cada centro Estamos perdiendo un poco, Jaime. y le echa ganas ahí como en el... Bien. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Jaime. Pues muchas felicidades por tu ponencia, por tu tiempo, espacio. Sin lugar a dudas, al ser este Congreso Internacional de Posgrados e Investigación Latinos en Administración y Estudios Relacionales, has puesto sobre la mesa también como aspectos transversales y de fondo estas otras formas de enseñar administración y formar a nuestros administradores para resolver problemas, necesidades, ¿no? Tanto Sergio, Beatriz y sin lugar a dudas varios preguntan cuál es tu contacto o dónde podrían contactarte para poder seguir compartiendo este tipo de conocimientos, discusiones, ¿no? Miren, me consiguen en internet a través de mi blog. Busquen Jaime Martínez Luna, blog, spot. No, ahí hay hasta libros que he publicado, algunos pueden bajarlo. Algo de música incluso, porque hace tiempo era yo más músico, ¿no? Si quieren inscribirnos directamente para su incorporación a la universidad, miren, anoten, el correo es Huaco de Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca, Huaco, Oaxaca, con la misma O final de Huaco y inicio de Oaxaca. Huaco, Oaxaca, @gmail.com. Para cualquier cosa, y de Ecuador nos encantaría tener compañeros. De Bolivia, mucho más. Y de Venezuela ya están empezando a llegar también. Pero en serio se los digo, ¿por qué? Porque aquí se hace todo entre todos. ¿Sí? Aquí no hay quien te va a enseñar.
sino tú vas a contribuir. ¿En base a qué? En base a necesidades concretas. Eso es todo. Ojalá se comunique con nosotros. Muchísimas gracias, maestro Jaime. Los invitamos a prender a todos su cámara para registrar una evidencia de las actividades del día de hoy. Gracias. Pues hasta pronto y que la siga pasando bien en todos lados. Muchísimas gracias, hasta Jaime. Pronto, saludos. Jesús, y gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias y seguimos. Creo que se terminó nuestro segundo día de actividades del segundo. Gracias, Jesús, por la coordinación. Perfecto, con gusto. Aquí estamos a la orden. Los invitamos mañana. Muchas Gracias gracias por todo, excelente. Gracias. Gracias.